hermano Hostel nos traerá la predicación. Buenos días, hermanos. Como una pequeña broma para empezar, en relación a lo que el pastor decía antes, de que algunos tristemente pues se duermen durante el culto. Me contaba hace mucho tiempo un amigo mío de mi país que en su iglesia, cuando uno se durmió, el pastor le avisó a, bueno, vamos a decir que era hermano Mauricio. Hermano Mauricio, despierta a Juan Carlos que se ha dormido. Y Mauricio le contestó, dice, pero pastor, si lo dormiste tú con la predicación, bájate tú y despiértalo si quieres. ¿Y por qué lo voy a despertar yo? Es tu culpa que lo dormiste. Bueno, también puede ser que no haya dormido la noche anterior. Pero por lo general, si algo sale mal es porque el que está delante no se ha preparado bien. He deseado mucho colaborar con el pastor en la predicación expositiva consecutiva del Evangelio según Marcos y por fin tengo este gusto. El Señor me permite tener ese gran gozo y a la vez esta gran responsabilidad. Como lo dije la primera vez que subí a este púlpito a predicar, yo creo que el púlpito es el lugar más sublime, más sagrado que hay en la tierra, porque uno que habla de detrás de un púlpito con la Biblia abierta es responsable ante Dios de cómo habla de parte de Dios y delante de Dios, tal como el título de un libro de Sujel Michelén, que por casualidad, no creo en las casualidades, estamos estudiando ahora, pues, el pastor, yo y otro hermano, delante de Dios y de parte de Dios. Pues como decía, es un gran gozo, un gran honor, pero a la vez una tremenda responsabilidad. Confesaba yo hace unas semanas en la escuela dominical que yo amo predicar, pero a la vez como que preferiría no hacerlo, tanto por la responsabilidad que conlleva como sabiendo, como que sé de antemano que después de terminar de predicar me tocará arrepentirme por no haber presentado a Dios en la majestad que es Dios, en la belleza que es Dios, tal como Él se merece que prediquemos de Él. Y también por no haber utilizado al máximo todos los medios que el Señor puso a mi disposición. Pero aquí estamos. Dios me otorgó este honor y responsabilidad y espero que con su ayuda el mensaje de hoy será para su gloria, mediante la edificación de su pueblo y, por qué no, también por medio de la salvación de alguno de aquí que a lo mejor todavía no ha conocido a Cristo. Volviendo ya a la serie de Marcos, quizá os esperabais que leería yo el texto siguiente al de la última predicación del pastor. Pues no va a ser así. Vamos a volver al principio. Y con eso pues ya os invito a que abrir las Biblias en el Evangelio según San Marcos. Volvemos al principio, pero por favor que nadie piense que estoy tratando de corregirle al pastor o que tengo la idea de que pues el pastor como que se equivocó un poco en la exposición o en la explicación de los textos o en cómo aplicó ese texto a nuestros tiempos. No, lejos de mí ese pensamiento. No es por esto por cual, no es esta la razón por cual he decidido volver al principio, sino simplemente porque quiero enfocar ese texto desde un ángulo diferente. Y estuve pensando en los 4 evangelistas. Creo que nadie en su sano juicio pensó que los otros 3 que escribieron después de Marcos, que Marcos fue el que escribió por primera vez el Evangelio, el primero que apareció fue el Evangelio de Marcos,
Creo que nadie en su sano juicio pensó, no, Mateo trató de corregirle a Marcos, porque Marcos no escribió tan bien lo que escribió, y Lucas pues también, o Juan, no. Simplemente pues escribieron la historia de nuestro Señor Jesucristo enfocando desde ángulos diferentes y mirando aspectos diferentes. Ya tenemos las Biblias abiertas en el primer capítulo de Juan Marcos. Leeremos los primeros 8 versículos. Ya no vamos a orar después de esto porque el hermano Marcos ya ha orado y ha pedido la bendición del Señor sobre la predicación, así que después de leer el texto entraremos directamente en la introducción. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba, diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Antes de entrar en la exposición del texto, me gustaría recordar unos detalles generales del Evangelio de Jesucristo según Marcos. Detalles que, si los tenemos en mente cuando leemos el Evangelio o cuando escuchamos alguna predicación, vamos a tener un contenido, un entendimiento mejor de este contenido del libro, y será de mayor provecho y bendición para nuestras almas. El autor del libro, pues, es evidente. ¿Quién es? Es Juan Marcos. De ese Juan Marcos, la Biblia nos dice que era familiar de José. Algunas versiones de la Biblia lo traducen como sobrino y otras lo traducen como primo de Bernabé. A este José los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Cualquier apodo, cualquier sobrenombre tiene algo que ver con la característica preeminente de esa persona. A Bernabé le pusieron por sobrenombre, a José le pusieron por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación. Este Bernabé fue quien confió en la conversión de Pablo y lo introdujo en la iglesia de Jerusalén. Y este mismo Bernabé le trajo a Pablo a Antioquía, donde sirvieron juntos al Señor, y ahí en Antioquía el Señor les llamó a los dos, a Bernabé y a Pablo, al ministerio evangelístico. Y ahí en este primer viaje misionero que hacen aparece nuestro autor del libro, Marcos. Juan Marcos, el sobrino o el primo de Bernabé, va juntamente con ellos, pero durante el viaje misionero en Perge de Panfilia, una localidad de aquel entonces, los abandona. La Biblia no da la razón por cual abandonó el ministerio. La mayoría sospechan que fue quizá por las pruebas duras de persecución. En aquel tiempo había una persecución muy feroz contra los cristianos, y se sospecha que a Juan Marcos le pareció demasiado y por eso abandonó la obra. Cuando Pablo y Bernabé quisieron salir en el segundo viaje misionero, Bernabé quiere de nuevo llevar a su familiar, a Juan Marcos, en este segundo viaje misionero que querían iniciar, pero Pablo de ninguna manera lo acepta. Y esa diferencia de opinión fue tan grande entre ellos, cada uno, tanto Pablo como Bernabé, estaban tan convencidos de que tenían razón y ninguno renunciaron a su idea, que al final se tuvieron que separar. Y así se formaron dos grupos misioneros. En el libro de los Hechos se nos relata la historia
siguiente de Pablo, porque con el grupo de Pablo fue Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, y por esa razón simplemente él relata la historia de de Pablo, y porque quería introducir cómo el evangelio llegó a los gentiles, a los no judíos. Pero Juan Marcos no se quedó perdido por ahí por ningún sitio. Bernabé se lo llevó con él. Y entendemos por el desarrollo de la Biblia, del Nuevo Testamento, que Bernabé hizo honor a su nombre, hijo de consolación, y restauró y consoló de tal manera a Juan Marcos que algo más tarde a Juan Marcos lo vemos sirviendo con el apóstol Pedro de manera como si fuera un intérprete, un traductor y un secretario del apóstol Pablo, y de esa manera llegó a escribir el libro el Evangelio según San Marcos, humanamente hablando. Incluso Pablo, al final de su vida, lo reconoce a ese Juan Marcos como útil para la obra, o incluso en una de las epístolas, si no me equivoco, creo en segunda de Timoteo, lo identifica como Marcos me fue de consuelo. Una cosa muy, muy curiosa ahí. Se quedó tan profundo en Juan Marcos el hecho de que Bernabé lo consoló, lo restauró, que luego él mismo llega a ser una consolación para el mismo Pablo, que al principio lo descartó. El primer destinatario del Evangelio, según San Marcos, ha sido la iglesia en Roma. Los romanos eran personas que para ellos el imperio, el poder y la majestad eran conceptos muy importantes. Y Marcos, siendo inspirado por el Espíritu Santo cuando escribió el Evangelio, presenta al Rey de Reyes, al que tiene el imperio y el poder y la majestad absoluta y universal, sirviendo. Marcos 10:45 dice esto: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Les presenta a los romanos que el reino de Dios tiene principios y valores diferentes, que en el reino de Dios el mayor sirve al menor, y no como en los reinos terrenales. Otro detalle con respecto a la división del Evangelio, podríamos decir que el libro se divide en dos principales bloques. Los primeros 10 capítulos engloban los 3 años y medio aproximadamente del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y los siguientes 6 capítulos engloban la última semana de nuestro Señor antes de la crucifixión, y en pocos versículos se relata luego el periodo de la resurrección hasta la ascensión del Señor. El versículo clave y la bisagra de los dos bloques es el versículo que acabamos de leer, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en el rescate por muchos. El Rey soberano del universo se hizo siervo, y de este modo nos dio un ejemplo perfecto para servir. También el autor humano del Evangelio que estamos estudiando, Juan Marcos, es un modelo de servir. Por supuesto no es un gran modelo porque hemos visto que al principio, pues, placó. No hizo honra al nombre de siervo de Dios. Pero el Señor es misericordioso con él, como con todos nosotros. Lo restauró por medio de Bernabé, eso es lo que suponemos, y probablemente también por medio del apóstol Pedro. Se ha hablado mucho que si en esa disputa que Bernabé y Pablo tuvieron, Bernabé insistiendo que me voy a llevar otra vez a Juan Marcos conmigo, y Pablo dice no, de ninguna manera. ¿Cómo nos vamos a llevar a este que nos abandonó?
no tiene carácter, no tiene columna vertebral, no vale. Y ha habido muchos debates que si Pablo fue acertado en descartarlo tan tajantemente o si Bernabé tuvo razón en darle una segunda oportunidad. Por supuesto, no me considero yo el sabio que va a solucionar esa duda, ese conflicto, pero creo que los dos han estado en razón. Creo que los dos han estado acertados. Si Pablo no hubiera descartado tan tajantemente a Juan Marcos por su fallo, Juan Marcos no había entendido la gravedad de su fallo. Lo hubiera tomado muy probablemente como algo liviano. Bueno, ya. Pero también si Bernabé no lo hubiera consolado, es posible, en este caso, que Juan Marcos se quedara en un pozo de decepción pensando, yo no valgo. Y de esa manera, pues abandonar para siempre el servir al Señor. Ahora, como aplicación a esa idea, todavía no he entrado en el texto, como aplicación a ese ejemplo que hemos dado. ¿Es verdad que nos suena mucho ese proceder del Señor? De que Pablo lo reprende, lo descalifica a Juan Marcos cuando éste falla, y Bernabé lo restaura, lo consuela. ¿Nos suena? Estoy hablando de la disciplina del Señor para con sus hijos. Y leyendo de Job 5:18, nos dice así, porque Él, Dios, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Cuando un hijo de Dios se aparta de sus caminos y no es diligente en su servicio, estas dos cosas siempre van de la mano, el Señor lo disciplina, lo corrige. No lo deja desviarse para siempre y ser inútil para la obra del Evangelio. Pero el mismo Señor que lo corrige y lo disciplina, lo restaura y lo levanta. No lo deja ser inactivo. El Señor Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Crees tú que nosotros hemos sido salvados para pasar el resto de la vida aquí en la tierra, tumbados en una hamaca espiritual? Ahí descansando en las promesas del Señor. Qué bien que el Señor cuida de mí de todo. No, el Padre trabaja, el Hijo trabaja y el Espíritu Santo trabaja en nosotros y a través de nosotros. Pero bueno, no quisiera hablar mucho de Juan Marcos y de su restauración, sino de otro siervo de Dios que aparece en nuestro texto, y ahí sí, por fin, empiezo a exponer el texto. Juan el Bautista. Concretamente, vamos a mirar 3 aspectos de la vida de Juan el Bautista: su identidad, su mensaje y su actitud. El primer aspecto de la vida de Juan el Bautista, su identidad. Su identidad también la analizaremos en 3 subpuntos, que son el nacimiento de Juan el Bautista, un milagro. Juan el Bautista es un cumplimiento profético, y Juan el Bautista, que desde niño, incluso desde que estuvo en el vientre de su madre, sería lleno de Espíritu Santo y que sería profeta del Altísimo. Los padres de Juan, Zacarías y Elizabeth, eran de edad avanzada, y aparte de eso Elizabeth era estéril, no podrían tener hijos. Pero Dios hizo un milagro y Elizabeth se quedó embarazada y dio a luz a un varón al cual llamaron Juan. Como aplicación a esta información, quisiera hacer un paralelismo entre esos 3 aspectos de la identidad de Juan el Bautista y nosotros como cristianos. Pero entendedme bien, no estoy espiritualizando el texto, estoy haciendo un paralelismo.
Si estuviera espiritualizando el texto, hubiera dicho tal cosa significa tal cosa y esa tal cosa significa tal cosa. El paralelismo es algo diferente. Espiritualizar un texto o un versículo es tomar algo común y darle un significado, cargarlo de un significado espiritual. Pero el paralelismo es una figura literaria que consiste en repetir una misma estructura varias veces, pero alterando algún elemento. Así que, de la misma manera como para Juan era imposible llegar a existir, de la misma manera para nosotros los creyentes era imposible nacer de nuevo si no fuera por la intervención milagrosa de Dios. En Juan 1, 12 y 13 leemos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en el capítulo 3 del mismo Evangelio de Juan, versículo 5 en adelante, leemos así: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Permitidme citar a un predicador y pastor español muy reconocido por su sarcasmo. Cuando él habló a un grupo de cristianos que creen que el nacer de nuevo no es tanto la intervención milagrosa de Dios en su vida, sino más bien el resultado natural de su fe y arrepentimiento. Ese pastor les dirigió estas palabras: vosotros creéis que fue que vosotros lo decidisteis. Mira, dice, tú no escogiste el país o la provincia en que naciste. Tú no escogiste la época histórica en la que naciste. Tú no escogiste en qué familia naciste. No escogiste a tus padres ni a tus hermanos. No escogiste si serías rubio o moreno, de ojos verdes, azules o negros o yo qué sé qué más. Pero tú, tal como te declara la Biblia, siendo esclavo del pecado, ciego para ver las maravillas de Dios y muerto en tus delitos y pecados, tú tuviste la gran capacidad y sabiduría de escoger a Dios. Vaya. ¿No es más bien que Cristo te liberó de la esclavitud del pecado, tal como lo dice en Juan 8:36? Que Él te abrió los ojos para ver las maravillas de Dios, tal como lo dice en Salmos 119:18 y Efesios 1:18. Que Él te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, tal como lo dice en Efesios 2:1. Y siguió ese pastor sarcástico. En mi Biblia sí está escrito, no sé cómo está en la tuya. Espero que en tu Biblia escribe lo mismo. Pero yo dije que iba a aplicar esta enseñanza, como que me he desviado un poco. Iba a aplicar esta enseñanza en nuestros tiempos y hasta ahora solamente he hecho ese paralelismo entre el nacimiento milagroso de Juan el Bautista y nuestro nuevo nacimiento, que también es milagroso por la intervención milagrosa de Dios. A ver, me he desviado un poco porque si no entendemos y creemos que hemos nacido de nuevo, no por voluntad de la carne, ni por voluntad de varón, sino por el Espíritu que sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Si no entendemos que le debemos íntegramente a Dios, que nos ha liberado de la esclavitud del pecado, que nos abrió Él los ojos para verle, que nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
no podemos glorificarle a Él correctamente y como Él se merece. Le estamos robando la gloria a Dios creyendo que nosotros fuimos más sabios e inteligentes que nuestros contemporáneos y nos arrepentimos y creímos por nuestra gran sabiduría. No. Nosotros, igual que todos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y creímos en Él. Nuestro arrepentimiento y nuestra fe no son las causantes del nuevo nacimiento, sino el efecto del nuevo nacimiento. Un muerto no cree y no se arrepiente. ¿Qué puede hacer un muerto? Permanecer muerto, lo único. Bueno, hay una cosa más. Como dice Jonathan, nuestro hijo, oler a guacala. ¿Eso qué significa? No se lo preguntáis a él. Supongo que oler mal. Cuando percibe un olor feo, dice, papá, aquí huele a guacala. Vale. Así que, si tú eres creyente, es por la misericordia de Dios. Y en consecuencia, en aplicación a esta enseñanza, glorifícale a Él, porque Él te dio vida. El nacimiento de Juan es un cumplimiento profético. Los otros dos aspectos de la identidad de Juan lo veremos algo más breve. Juan el Bautista es un cumplimiento profético. De él se escribió por medio de los profetas Isaías y Malaquías. En el versículo 2 de nuestro texto, Marcos dice que cita una profecía de Isaías, pero en realidad cita dos profecías, una de Malaquías y otra de Isaías, y seguramente que no se ha equivocado. No es porque se equivocó. La primera cita da un mejor entendimiento a la segunda cita, y por eso lo hace así. Pero hay un problema más con esta profecía. Si vamos al capítulo 40 de Isaías, no os digo que vayáis a abrir las Biblias en 40 de Isaías, os lo voy contando. Si vamos al capítulo 40 de Isaías, que es de donde cita Marcos, esa profecía tiene que ver, en primer lugar, con el retorno de Babilonia del pueblo de Israel, del cautiverio babilónico. Durante muchos años yo tuve un problema con eso. No sé si yo soy el único así rarito que mira esos detalles y luego pues se quiebra la cabeza pensándolo. Vamos a ver, si en Isaías 40 dice que esa profecía tenía que ver con el retorno babilónico de los judíos, ¿por qué Marcos dice que tiene que ver con Cristo? ¿Se equivocó? ¿Qué pasó? Algo está raro, no lo entiendo. Lo entendí cuando Dios usó a Mateo Gil, el actual director de la editorial Peregrino, quien aclaró en una de sus predicaciones que las profecías tenían por lo general más de una dimensión. Y él dio una ilustración. Es como uno cuando se acerca a una montaña, de lejos ve solamente un pico, una cumbre. Pero cuando se acerca y sube esa cumbre, ve que detrás de esa montaña hay otra montaña. Y quizá hay una otra. De esta manera, por lo general, las profecías tenían varias dimensiones. En este caso, hablaba tanto del retorno de los judíos de Babilonia como de la venida del Señor Jesucristo. E incluso en el mismo texto de Isaías 40 hay algunas pinceladas de la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que si alguno de vosotros se está confrontando con ese problema, espero que les he ayudado. Sé que son datos bien técnicos y que es difícil mantenerlos, pero en mi caso ha sido de ayuda. Espero que para vosotros también, y así podáis tener un mejor entendimiento cuando leáis la palabra de Dios. Ahora, como aplicación para nosotros, Juan es un cumplimiento profético, también de nosotros, igual que de todos los creyentes se escribió en los profetas. No escribió que Costel o Constantín, porque
al final, como me llamo, Costello Constantín, va a ser salvo y va a predicar el 25, ¿es? ¿Hoy? 25 de junio en Móstoles. No, no se refiere a esto. No me refiero a esto. Me refiero, por ejemplo, a Isaías 53:11, cuando dice que el Señor Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O en la visión que tuvo Juan en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmeras en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Lo entendéis? Por un lado, quería enfatizar, esa gran multitud tenía muy claro, que están en la presencia de Dios y del Cordero porque Dios los salvó, no porque ellos creyeron y se arrepintieron y fueron más inteligentes que otros. En esa gran multitud estaremos tú y yo, si en verdad hemos nacido de nuevo. Así se profetizó aquí. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo y fue al profeta del Altísimo. La enseñanza bíblica es que todos los creyentes, todos los que han nacido de nuevo, son nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, son templo del Espíritu Santo, son bautizados con el Espíritu Santo y son sellados con el Espíritu Santo. Pero en comparación con Juan el Bautista, a nosotros se nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo y que no entristezcamos al Espíritu Santo. Con eso se refiere al proceso de santificación y de crecimiento en el conocimiento del Señor por medio de su palabra. Y por último, de ese punto, Juan fue profeta del Altísimo. Muchos creyentes creen equivocadamente que el profeta de Dios es alguien que anunciaba solamente aspectos que tenían que ver con el futuro. No, no es así. Entre sus actividades era anunciar algo con respecto al futuro. Por ejemplo, Juan el Bautista solamente hizo una profecía con respecto al futuro, que detrás de él venía uno que era mayor que él. Pero en todos los demás tiempo, ¿qué hizo? Predicó: arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy brevemente, como aplicación a este su punto, porque no me quiero alargar mucho, me gustaría recordar el versículo 1 del capítulo 14 de Primera de Corintios, donde se nos está animando: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Por supuesto, en este caso no se refiere a que anunciemos asuntos del futuro, aparte de lo que está revelado en la Biblia. Sí, podemos profetizar sobre el futuro. Le podemos decir a cualquiera: si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Es algo que tiene que ver con el futuro. O si no te arrepientes, vas a ir al infierno. También tiene que ver con el futuro. No a esto nos estamos refiriendo. Cuando decimos que tenemos que profetizar, es anunciar la palabra de Dios. Una vez que la Biblia fue completa y la revelación de Dios cesó también ese don de profecías. O si preferís, el oficio de profeta, ya que no era más necesario. Pero siguió vigente y sigue vigente el ministerio profético, que es anunciar la voluntad de Dios. Y esto nos corresponde a todos los creyentes. En este aspecto, nosotros todos somos profetas de Dios, aunque no tenemos el oficio o el don de profeta. Un detallito más para añadir con respecto a la identidad de Juan el Bautista. Los evangelistas registran a Juan como el Elías que había de venir, que quiere decir que Juan vendría en el poder y el espíritu de Elías.
Por supuesto que esto no significa que el espíritu de Juan era el mismo espíritu que tuvo Elías en el Antiguo Testamento, pero en otro cuerpo. O sea, esa creencia rara, equivocada de la reencarnación, que el espíritu de Elías ahora está en el cuerpo de Juan. No, en absoluto, no a eso se refiere. Lo que nos transmite la Biblia con esta afirmación es que Juan tendría un ministerio muy parecido a Elías, un temperamento muy parecido al profeta de antaño y una autoridad delegada de parte de Dios, porque tanto uno como el otro eran llenos del Espíritu Santo. Y Juan, para hacer más fácil esa identificación con Elías, cuando aparece e inicia el ministerio, agarra la misma ropa que tenía, no literalmente, no la misma ropa que tenía Elías, pero el mismo modelo de ropa que Elías tenía. Una túnica de pelo de camello y un cinturón de cuero, que era exactamente lo que vestía Elías en el Antiguo Testamento, y además inicia su ministerio justo en el lugar donde Elías había sido arrebatado en un torbellino de fuego, para que de esta manera sea mucho más fácil ser identificado por el pueblo con el Elías que había de venir. Pasamos ya al segundo punto de esta predicación, pero no os asustéis. Los siguientes dos puntos son mucho más cortos que el primero solo. Así que si hasta aquí nos hemos demorado, no sé, 40 minutos, pues los otros dos puntos en máximo 15 terminamos. Eso espero. Y creo que vosotros también. Bueno, el segundo punto es el mensaje de Juan el Bautista. También este punto lo veremos en tres subpuntos. El mensaje de Juan era un mensaje contundente, un mensaje urgente y un mensaje alentador. Un mensaje contundente. El mensaje de Juan era un mensaje muy claro, confrontador y contundente. Arrepentíos. No había otro mensaje. Arrepentíos. El reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos. Y de la misma manera que en nuestro tiempo, esa palabra, ese mandamiento, no está bien recibido, lo mismo pasaba en aquellos tiempos. No les gustaba en absoluto a los judíos que les diga que se tienen que arrepentir. ¿Nosotros que nos arrepintamos? Si nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos el pueblo escogido. Sí. Vosotros, los hijos de Abraham, os tenéis que arrepentir. Vosotros, el pueblo escogido, os tenéis que arrepentir. Sea quien sea, cuando llegaba ante Juan, éste le llamaba al arrepentimiento. Y con palabras muy duras algunas veces. Que por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículos 7 y 8, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aun de estas piedras. A fariseos y a saduceos, a publicanos, a soldados, a carpinteros, agricultores, a todo el mundo que llegaba delante de Juan, él les decía: arrepentíos. Como dije, en nuestros días tampoco está bien recibida esta palabra. Tristemente, la palabra arrepentimiento ha llegado a ser tan impopular, tan ofensiva, que no se oye aún en la boca de muchos de los que se identifican como cristianos evangélicos. Sí. Es triste, pero cada vez más está desapareciendo de nuestro lenguaje la palabra arrepentimiento. Incluso de muchos púlpitos ha sido erradicada y declarada palabra non grata.
arrepentimiento. Vamos, por favor. Y ha sido sustituida con frases como: invita a Cristo en tu corazón. Os suena, ¿no? ¿La habéis oído? Pero no hacen al oyente que entiendan la necesidad del arrepentimiento. Tú invita a Cristo en tu corazón y todos tus problemas serán resueltos. No es lo que digo yo, estoy citando a otros. O toma una decisión para Cristo. ¿Y cómo un muerto toma una decisión para Cristo? Si ese pecador está muerto en sus delitos y pecados, ¿cómo va a tomar una decisión para Cristo? ¿Y dónde encontramos en la Biblia esa frase cuando alguno de los apóstoles, o Juan el Bautista, o el Señor Jesucristo, hizo ese llamado? En ningún lugar. Pero arrepentidos sí que lo hemos encontrado, en boca de todos. Yo no sé en qué Biblia han leído esos predicadores esas ideas. Perdón, no los puedo llamar predicadores, porque el predicar es cuando se predica el Evangelio. Y al eliminar el concepto de arrepentimiento, lo que tenía que ser una predicación se convirtió en una charla. O sea, si los que predican son predicadores, los que dan charlas son charlatanes. Perdón, me equivoqué, quería decir charlistas. No me equivoqué. Lo he dicho consciente. Irresponsable. Charlatanes. Engañadores. Cualquiera que pretende pararse en un púlpito para predicar el Evangelio y no habla del arrepentimiento, no es un predicador, es un charlatán, que se engaña a sí mismo y engaña a otros. Pero nosotros también nos tenemos que examinar, tú y yo, ¿qué Evangelio predicamos? ¿Somos predicadores o somos charlatanes? Y no es válido solamente para los que predican desde el púlpito. Es válido tanto para el que predica en su casa, en la calle, en el tren, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. ¿Qué evangelio predicas? ¿El evangelio del arrepentimiento? ¿O un evangelio que no molesta? ¿Somos predicadores o somos charlatanes? El mensaje de Juan no era solamente un mensaje contundente, también era un mensaje urgente. En el versículo 9 del capítulo 3 de Lucas leemos así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Con esa advertencia, Juan deja ver a su audiencia, a todos los que le escuchaban, lo urgente que es que se arrepientan, que no tienen que dejarlo para cuando se jubilan. Tenéis que arrepentiros, y tenéis que arrepentiros ahora, era el mensaje de Juan. Sé que lo dije en una de mis predicaciones anteriores, pero lo repetiré de nuevo. Tú no sabes si vas a salir de esta sala. Y no trato de asustar a nadie. No sabes si vas a salir de aquí o vas a pasar en la eternidad desde aquí mismo. Y yo no sé incluso si voy a terminar esa predicación. No es una amenaza que me voy a alargar hasta la segunda venida del Señor o hasta que me voy a morir, pero me puede dar un infarto en el siguiente segundo o lo que sea. El futuro no me pertenece y no te pertenece. Si tú no eres creyente, arrepiéntete y arrepiéntete ahora. Si tú no te has arrepentido de todo corazón de tus pecados y no has puesto la fe en Jesucristo, que cargó y pagó en la cruz por pecadores como tú y como yo, pasarás a la eternidad condenado por tu corazón endurecido, por no creer en el Evangelio de Jesucristo.
El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje urgente y era un mensaje contundente, pero también un mensaje urgente. Pero no solamente eso, era también un mensaje esperanzador. En Juan 1:29, Juan el Bautista dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y en Lucas 3:18 dice: «Con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo». El mensaje de Juan es un mensaje esperanzador al presentar a Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú y yo podemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero si estos pecados que nosotros hemos cometido o cometeremos a lo largo de la vida que nos queda, si Dios nos mantiene en vida, si esos pecados no tienen una expiación en Cristo, nuestro arrepentimiento no vale para nada. Si Cristo no cargó nuestros pecados en la cruz, en vano te arrepientes y en vano me arrepiento. Pero gloria a Dios que Cristo sí cargó mis pecados en la cruz y tus pecados en la cruz. Voy a dar una ilustración poco rara, pero voy a dar una ilustración a eso. Si yo hubiera cometido un crimen y en la sala del tribunal, cuando me juzgan, me arrepiento y empiezo a llorar y todo, eso no me libra de la cárcel, ¿no? Pero si por algún milagro extraordinario aparece un alguien que se identifica conmigo de tal manera que él es yo y yo soy él, y ese alguien fue condenado y cumplió condena en mi lugar, en este caso, cumplió condena por mi crimen, en este caso yo ya no puedo ser condenado. Porque ese alguien que se identificó conmigo de tal manera que él era yo, ya pagó por ese delito, por ese crimen. Y no se puede pagar dos veces por el mismo crimen. Ese alguien que se identificó conmigo de tal manera que él fue yo y yo soy él, es mi Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Y cuando él me mostró por medio de la predicación del Evangelio que él cargó y pagó por mi pecado en la cruz, cuando él me abrió los ojos y pude ver su belleza en la cruz, cuando él me abrió el oído y escuché su voz llamándome por medio de la predicación del Evangelio, cuando me abrió el corazón, caí a sus pies en arrepentimiento y fe por haberme salvado de mi vana manera de vivir, por haberme salvado de la santa y justa ira de Dios. El mensaje de Juan es un mensaje esperanzador. No solamente es un mensaje contundente y urgente, pero también es un mensaje esperanzador. Da la solución. Tú te tienes que arrepentir. Tienes que arrepentirte ahora. Y descansa en el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz. Él cargó tus pecados. Y por último, miraremos la actitud de Juan. Este punto, tranquilos, no tiene ningún subpunto. Es solamente un punto a secas y es el más corto de todos. La actitud de Juan se ve claramente en los versículos 7 y 8 de nuestro texto. ¿Cuál era el texto? Los primeros versículos del primer capítulo de San Marcos. Versículos 7 y 8 dicen así: «Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». La explicación de esta afirmación es muy sencilla. Según William Hendrickson, en su comentario al Evangelio según San Marcos, él dice que en aquellos tiempos un discípulo podía recibir órdenes, mandamientos de su maestro hasta cierto punto incómodos. Pero a un discípulo no se le podría pedir que le quite el calzado a su maestro o que le lave los pies. Eso era
una tarea demasiado degradante para un discípulo. Esa tarea era para los esclavos de menor rango. Entonces, Juan el Bautista se clasifica entre los esclavos de menor rango porque dice, a quien yo soy digno de desatar encorvado. No soy digno. O sea que ni en esa categoría Juan el Bautista se identifica. O sea, dice, a ver, hay el maestro, discípulos, esclavos de menor rango, y yo no soy digno ni de estar en esa categoría, de los esclavos del menor rango. Humildad profunda. Esa era la actitud de Juan el Bautista. Y siendo él maestro, ¿y os acordáis qué dijo Jesús de él? De entre los nacidos de mujer, es el mayor. No ha habido ninguno mayor que Juan el Bautista, y Juan el Bautista dice, yo no soy digno ni de ser contado entre los esclavos de menor rango. Yo no soy digno de desatar las correas del calzado de mi Señor. Humildad profunda. Hemos hablado, si yo me suena, hemos hablado en la última predicación, creo que hemos hablado también de eso. ¿No será que es muy urgente que aprendamos esto y por esa causa el Señor nos lo repite? Si tú y yo no tenemos una actitud de profunda humildad ante el Señor y ante la obra que nos ha encomendado, yo me temo que todavía no hemos entendido quiénes somos nosotros y quién es el Señor. Si yo todavía tengo orgullo delante del Señor y delante de mis hermanos, será porque no he entendido cuán gran pecador soy yo y cuán santo es mi Dios. Si tú y yo no tenemos una actitud de profunda humildad ante el Señor y ante la obra que nos ha encomendado, me temo que todavía no sabemos quiénes somos y quién es Él. Él que cargó nuestros pecados en la cruz. Sea cual sea la obra que hacemos, desde la predicación del Evangelio, que yo la considero la más sublime, hasta lo más cotidiano, como hacer ladrillo, colocar ladrillo, conducir un camión, cocinar, atender a niños o a ancianos, cocinar o cualquier otra cosa, analizar una prueba al microscopio, limpiar una casa, etc. Si no tenemos una actitud de profunda humildad ante Cristo y ante su obra, yo me temo que no hemos entendido bien el Evangelio. Hemos visto que la identidad de un siervo de Dios es la de uno que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, que su mensaje tiene que ser el mensaje del Evangelio, un mensaje contundente, un mensaje urgente, pero también un mensaje esperanzador. Y que la actitud que le corresponde a un siervo de Dios es la de una humildad profunda. Que así nos ayude Dios. Amén.